Bien, ya estamos de regreso, estimados auditores y televidentes. Ya estamos con nuestro siguiente invitado del día de hoy, con quien no conversamos ya hace bastante rato. Lo hemos convidado para saber en qué está, cuál es su postura de lo que se está viendo hoy día también en política y también con lo que está pasando también a nivel comunal. Bienvenido, Ramón Lobo, ciudadano. Gracias, Nelson. Un gusto estar acompañándote y agradeciéndote que nos invites otra vez, ¿cierto? Estuvimos cuando éramos candidatos, yo creo que, como decía hace un rato Daniela, uno quisiera estar más en los sectores, conversar más con la gente, porque hay compromiso, hay tareas que se han levantado respecto a lo que fue la campaña, ¿ya? Y eso uno no puede dejarlo de lado así como así. Me parece que estar en los medios de comunicación como el tuyo, en que hay tribuna abierta para hablar con los ciudadanos, me parece que es la manera más efectiva en que uno puede racionalizar mejor el poco tiempo que de repente tiene para las actividades, pero que tiene que hacerlas. Tú dijiste en un esbozo, ¿qué está haciendo? En varios frentes. Yo sigo siendo el funcionario del Servicio de Salud, así que tengo un área de desarrollo y trabajo, y hay varias expectativas, hay varios proyectos de desarrollo en el tema de la geriatría, ¿cierto? Tenemos buenas noticias en el sentido de que pronto una colega se va a ir a hacer una beca, así que de aquí a 3, 4 años más vamos a hacer 2 en la región, así que eso es algo positivo. Es algo positivo. Claro. ¿Sí? Uno no puede ir avanzando en la vida si no va traspasando las responsabilidades también a otros. ¿Ya? Ir haciendo, no saco nada con ser el primero o el último. Lo importante es que hayan otros que vayan tomando... ¿Por qué no se había dado esa situación, Ramón? Es complejo porque la formación son pocos, punto 1. 2, están destinados a los servicios más grandes. ¿Ya? Por ejemplo, habían 6 becas ahora, de los cuales 4 se iban a Santiago, una a la 8ª región, y se peleó para que estuviera esta otra que es para Magallanes. Entonces, claro, en el concierto nacional, cuando hay que distribuir poco, las regiones extremas, que somos pequeñas, no tocamos nada. Yeah. Entonces, aquí hubo un compromiso del gobierno regional, de la Universidad de Magallanes y otros entes para poder financiar y para poder permitir que una colega vaya a especializarse. Y se en geriatría. Sí, entonces, ¿es una demanda nacional la geriatría? Sí. ¿Cómo se enfoca entonces las necesidades ahí? Es que ahí viene lo que siempre se habla, de cómo vamos a reformar este sistema, dónde ponemos. Yo lo dije muchas veces y lo sigo sosteniendo, nosotros no tenemos un Ministerio de Salud, tenemos un Ministerio de la Enfermedad, ¿ya? Que sabe hacer lo que corresponde, por ejemplo, ya sea alguien hipertenso, de ahí para adelante sabemos, pero ¿cuál es la prevención? ¿Cuál es el cuidado antes? La presión que hay por obtener atención médica, atención de salud, es tanta que no queda tiempo o queda muy poco tiempo para hacer prevención. Y creo que una de las labores importantes es tener un ministerio que aboque la tarea de muchos servicios, como es el Senama, como es el INJUV, como es el servicio, era el servicio de la mujer, ¿cierto? Que tengan programas articulados y que permitan, junto con salud, ir haciendo prevención, teniendo a nuestra población más sana, más activa, más participativa, y eso redunda en que finalmente tengamos menos enfermedad y los gastos por enfermedad sean menores. Un peso invertido en prevención es mucho más efectivo que un peso gastado en tratamiento o en prevención secundaria o terciaria, que se llama, que son evitar las complicaciones. Y eso es fundamental en la forma en que uno enfoca la atención con el adulto mayor. Todo lo que hagamos con el adulto mayor mientras esté con capacidades para seguir adelante es tremendamente impactante. ¿Ya? Por eso es importante tener centros que los atiendan al final de la vida, pero se necesitan una serie de otros centros que los mantengan activos. En ese mismo contexto, Ramón, hace poquito salió un estudio de la Universidad Católica que señalaba que más de 374.000 adultos mayores viven solos, de lo que ellos más o menos vieron en este estudio, y otros tantos totalmente abandonados. Cuando tú hablas de centros de ayuda, el foco quizás, más allá de la prevención y todo lo que tú quieras señalar, hoy día falta el cuidado del adulto mayor. Exacto. Cuando yo hablo de prevención, por ejemplo, hablo cosas tan simples como ir a la casa y verificar que se tomó su tratamiento, ¿ya? Cuando alguien tiene una enfermedad, primera cosa del Estado es que la vea el especialista o la persona que le va a prescribir el tratamiento adecuado. Segundo, que tenga ese tratamiento,
¿ya? Que tenga la pastilla durante todo el transcurso del mes o el tiempo que lo va a usar. ¿Cómo llega a la mano de la persona? ¿Será un sistema estatal, municipal, regional? No importa. ¿Ya? Es importante que esté. Nosotros, al final del día lo que tenemos que asegurar es que esa persona tenga sus medicamentos, ¿cierto? Pero también la otra patita que tiene que hacer la actividad social, que es verificar que efectivamente él se tome esas pastillas. Y en ese Entonces, contexto... Y ahí Sí. hay que articular muchas cosas. Pero ¿ya? en ese contexto que tú señalas, Ramón, hay un catastro a nivel, por ejemplo, hablemos lo nuestro, siempre de lo magallánico, hay un catastro regional de nuestros adultos mayores, de quienes están siendo acompañados por familiares, de quienes están solos, de quienes tienen asistencia. ¿Tenemos ese catastro como para...? Tenemos aproximaciones. No tenemos un catastro que digamos, porque generalmente cuando tienes un catastro, Ramón, tú generalmente ahí aplicas. Exacto. Te cuento una historia. Hace un par de años me tocó ir en comisión a Puerto William y fue un día antes y fui como médico a hacer atención a los postrados de Puerto William. ¿Ya? Entonces la jefa me decía, ¿pero para qué? Si con suerte son 5. ¿Ya? ¿Qué hicimos ese día? Salimos con la asistente social de la municipalidad y con la enfermera del centro de salud. ¿Y qué hicimos? Fuimos a las casas, partimos a las 2 de la tarde. Eran las 10 de la noche, íbamos en el 10º y nos faltaron. Entonces, en una comunidad tan pequeña como William, con 2.000 habitantes, que ninguna de las instituciones, ni salud, ni municipal, tengan un catastro actualizado. Tú lo proyectas a lo que es Punta Arenas y te das cuenta que tienes que juntar a muchas instituciones, a la misma comunidad, para poder hacer un levantamiento de lo que hay. ¿Ya? Estamos atrasados. Esperemos que el censo nos pueda dar información al respecto. ¿Ya? Y esa es una de las razones por las cuales yo voy a participar como censista, porque creo que hay que levantar esa información. ¿Cuántas personas viven solas? ¿Cuántos adultos mayores son jefes de hogar en nuestra ciudad? ¿Ya? Nosotros sabemos así a grandes rasgos, ¿cierto?, que de cada 5 adultos mayores, 2 son, uno vive solo y uno es jefe de hogar. ¿Ya? Entonces, darle esa labor a un adulto mayor, 60, 70, 80 años y a cargo de un grupo familiar con la pensión es complejo. Entonces estamos hablando de realidades que cuando uno las empieza a desmenuzar te empiezas a dar cuenta que hay problemas muy, muy grandes. Y por eso hay que articular servicios que no solamente sean del gobierno o estatales, sino que también tenemos que pensar en proyectos que sean más regionales, que den cuenta de la solución. Entonces, las soluciones nacionales, como un ELEAM, como un centro diurno, como un centro de memoria o cualquier otro centro que sea, tenemos que magallanizarlo. ¿Cómo lo hacemos? A que sea propicio. ¿Por qué? Porque hablan de hacer un centro. Sí, la ciudad necesita un solo centro para reunir, hacer un centro de día para reunir a los adultos mayores. Pero ¿cómo los trasladamos? ¿Cómo el caballero que vive en Elda Panicucci logra llegar a un centro que se instala, por decirte, en el centro de la ciudad? Eso tiene un costo, eso tiene dificultades. Entonces, tenemos que tener una política que logre llegar a la casa, que tenga un centro de menor complejidad, pero que esté más cercano al barrio, que puede ser en la junta de vecinos, que puede ser en una sede social, ¿cierto? Y los casos más complejos, empezar a llevarlos a otros centros que tengan mayor capacidad, mayor operatividad, y los que haya que trasladar sean menores, y ahí poder usar incluso vehículos municipales, postular a proyectos, hacer cosas, ¿ya? Tú dices, lo que conversaba Daniela, es importante conversar con la gente porque vas viendo necesidades y el rol de las autoridades es ir reaccionando a los problemas que se planteen. ¿Y esa reacción no se ha visto? Esa reacción no se ha visto. Yo vengo desde hace mucho tiempo, desde hace varios gobiernos regionales, planteando que acá tenemos que tener una política y una estructura de cómo vamos a atender a los adultos mayores, cómo organizamos los distintos servicios, cómo hacemos que el trabajo que hace Senama, que el trabajo que hace educación, que el trabajo que hace salud es coordinado, ¿ya? Y no todos hacemos lo mismo, porque cuando uno al final del día mira, resulta que hay adultos mayores que están muy poliintervenidos, podríamos decir. Hay gente que va 4 o 5 veces al año a paseos, a recorrer, y hay otros que no van nunca. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿ya?, que todo llegue a todos? ¿Ya? Hay cosas tan simples como, por ejemplo, cuando veo que hay gente que ha ido 4 o 5 veces, por ejemplo, a la estancia Fitzroy en estos programas de turismo. Es una persona que tiene necesidad de hacer más cosas. Cuando hay un adulto mayor que participa en 4 o 5 clubes distintos, es porque tiene necesidad de estar 4 o 5 días a la semana
saliendo de su casa para tener una actividad. ¿Ya? Entonces, cuando en un centro le hacen una actividad y en el otro centro lo vuelve a repetir y en el tercer centro también lo repiten, pucha, ¿sabes qué? Parece que hay que diversificar. ¿Ya? Entonces, tenemos a alguien que va a 5 y tenemos a 4 que no va a ninguno. Exacto. Entonces, tenemos primero lo que tú dices, conocer quiénes son, dónde están, qué necesitan y sobre eso ir articulando. Pero para eso se necesita un núcleo duro que establezca las políticas y ahí debiera estar la gente que sabe, alguien que represente al mundo académico, alguien que represente al mundo que trabaja, a las instituciones del Una Estado. alianza. Una alianza, ¿cierto? Y vamos tomando decisiones. ¿Sabe qué? La señora NN, Juanita Pérez, por decirle, necesita que tal cosa, necesita que vaya el equipo de postrado, necesita la atención de salud, necesita apoyo en víveres, necesita... Entonces, ya, tenemos todas estas necesidades. ¿Quién se hace cargo de cada una de ellas? Organizar esto. ¿Por qué? Porque puede pasar ¿Pero que qué gente... pasa ahí, Ramón? ¿No hay voluntad de la clase política? Porque todo esto es política también. Esto es política, sí. ¿Para qué estamos con eso? Esto es política. Esto es hacer una buena política, hacer gestión, ¿ya? Y derechamente no ha habido. ¿Por qué? Porque cuando yo voy como la institución 1 y pongo mi banderita y mire, entregué esto, ¿cierto? Eso sale en todas las redes y todo el mundo ve, ¿ya? Y la institución C también quiere hacer lo mismo. Entonces, cuando la respuesta y la solución es a una persona, pero participaron 3 instituciones, 3 pendones distintos, ya no se ve tan bonito, ¿ya? Hemos atomizado tanto la atención que nos logramos ser efectivos y a veces coordinando 2 o 3 servicios se puede obtener mucho más y mucho más prolongado en el tiempo, que es lo que necesita, porque también tenemos intervenciones de marzo a diciembre. ¿Y qué pasa en enero y febrero con nuestros adultos mayores? ¿Qué pasa con los centros que se crean que, por ejemplo, están al amparo de la universidad o de la municipalidad, ¿cierto? Y enero y febrero no hay financiamiento, no funciona. Y quedan esperando todo. Los programas mueren en diciembre. Mueren en diciembre porque se evalúan a fin de año y al otro año, pucha, pues veremos porque tenemos que postular. Vamos atendiendo al adulto mayor con puros programas, ¿no? Claro. Entonces, no hay una, porque ahí no sé si tú concuerdas, pero yo ahí veo lo miope del Estado, para no culpar a ningún gobierno, lo miope del Estado. Exacto. Para hacer una política realmente de Estado, exacto, permanente. Hoy, internacionalmente nos dicen, oye, miren, Chile está envejeciendo pero muy rápidamente, ¿qué está haciendo? Y nos miran, y nos dicen, nos dan tips, hagan esto otro, pero parece que el Estado no recoge el guante. Exacto. El sistema estatal es muy lento para moverse. Es muy, muy lento. Y mientras más centralizado, más lento es. Por lo tanto... Pero si la ciudadanía sale de acá, se puede rapidito. Ah, claro. Evidentemente frente a las presiones. Y ahí estamos al debe los partidos políticos. Los partidos políticos estamos al debe porque hemos respondido siempre a estos criterios más centralistas que a los locales. Y yo creo que las soluciones y los planteamientos tienen que ser locales. Por eso creo en la descentralización. Creo que hay que llegar con soluciones y con articulaciones que son locales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que tú sabes acá? Si te pones a transmitir en los Andes, por ejemplo, lo más probable es que no logres comprender la realidad de lo que está pasando hasta un buen tiempo. ¿Ya? Y cuando se designan autoridades para más remate que vienen de afuera, o que no conocen, mientras conocen la realidad y mientras pasa eso, se nos pasa, como dice, pasó la vieja, como dice el dicho. Y lo que duele es que cuando pasa la vieja y no se responde adecuadamente, hay un adulto mayor, hay una persona, hay un chileno que la está pasando mal. Y en eso, como político, como persona que estamos en la actividad pública, no nos podemos permitir. Entonces, en el último tiempo, si tú me dices cómo lo he pasado mal. Sí. Sinceramente lo he pasado mal. Pero es parte del costo que significa estar peleando contra la institucionalidad para que las cosas se hagan distinto. Sí. Y yo creo que uno tiene que tener ese rol. Que postulé alcalde pensando que efectivamente yo podría haber hecho una gestión distinta en términos de trabajar estos temas. No, la ciudadanía dijo que no, perfecto. Pero Ramón Lobos tiene el compromiso de seguir trabajando. Va a costar más, va a ser más difícil porque ya uno no tiene la autoridad o no tiene los medios, pero sí tiene la voz y tiene el mandato de lo que hemos conversado con la gente para seguir en lo mismo. Cuando Ramón Lobos dice va a seguir trabajando, ¿eso significa que está abierto a alguna candidatura, Ramón, tanto parlamentaria o core? No lo tengo definido. Yo sé que voy a seguir trabajando. Uno tiene una responsabilidad, uno tiene una forma de ser. Y el momento de escuchar a la población va
va a ser eco y canal para poder resolver. ¿Dónde voy a estar el día de mañana? Primera cosa, yo creo que participo de un partido político. Y al participar de un partido político hay una institucionalidad. Y en eso tenemos que ponernos de acuerdo quién va a ser nuestro candidato, cuál va a ser el programa. Y cuando tengamos eso, yo voy a decir, ¿sabe qué? Creo que lo puedo hacer mejor aquí, creo que lo puedo hacer mejor acá. ¿Ya? Son decisiones, porque no da lo mismo a quién apoyar, no da lo mismo en qué baile estar. No le puedo dejar de preguntar, ¿cuál es su candidato presidencial del Partido Socialista, usted como socialista? Como Ramón Lobos, como socialista, mi candidato es Guillermo. Ese es su candidato. Ese es mi candidato. Lo he dicho y lo digo responsablemente, ¿ya? Porque uno tiene que tener una postura. Y he aprendido que mientras más rápido uno dé su postura y la defienda y la mantenga, es mucho más difícil. O sea, es mucho más fácil, perdón. Ahora, si no es el candidato del conglomerado y el conglomerado en el que participo es otro, ahí estaré también. Ricardo Lagos, son las únicas dos cartas que tiene. Una cosa rara que suena en el Partido Socialista, que no lleve su propio candidato dentro de su fila. Está llevando a extranjeros, por decirlo así, políticamente. Sí. Es difícil de comprender para la ciudadanía, pero también el día de ayer, cuando tuvimos a Michelle Bachelet como candidato, también estuvieron de otros partidos y las proposiciones. Por eso uno tiene que participar del partido para hacer llegar por esa vía los proyectos, los anhelos, lo que la ciudadanía está pidiendo. Y creo que, vuelvo a decirlo, estamos muy al debe en los partidos. Los partidos tienen una mirada muy centralista. No hay nada más centralista que el Estado que los partidos políticos, porque las decisiones en los partidos se toman en Santiago, ¿ya? Pero hay un... O sea, lo que quiere decir usted que no hay autonomía de los partidos políticos regionales. O sea, yo creo que hay que trabajar por descentralizar efectivamente los partidos políticos para tomar decisiones locales, ¿ya? Y en eso ser capaces de dentro de los marcos, ¿cierto?, poder establecer alianzas, trabajo, y no podemos perdernos de vista, porque, claro, como partido le respondemos al país, pero como Ramón Lobos, como socialista, yo le respondo a los magallánicos, ¿ya? Entonces, ¿puedo entrar en conflicto con el partido? Sí. ¿Cómo lo resuelva? Esa es nuestra forma de relacionarnos. Pero lo importante es cómo Ramón Lobos, que está situado en Punta Arenas, que está situado en Magallanes, que no se va a ir de la región, ¿cierto?, le responde a la gente que ha depositado su confianza, que me para en la calle, que me llama, que me escribe, que me dice mil cosas. Porque uno tiene un rol social, uno se transformó, quiéralo o no, en un agente social, y la gente lo percibe. Y eso es una responsabilidad que tiene que tener. Hoy día, entonces, podríamos decir que va a depender de lo que haga su colectividad con usted. ¿Usted está abierto a una candidatura? Yo estoy disponible. Ya. Yo estoy disponible en donde pueda mejor servir. Ya. Que puede ser en un cargo de muy alta representación o puede ser como una persona que va a colaborar en algún equipo programático o en algún equipo de trabajo. Ya. No sé. ¿Y de eso ya hay algo definido en el partido? ¿Cartas, nombres? Hay muchos nombres en la palestra, hay muchas cosas. Yo creo que es tiempo de escuchar. ¿Tanto socialista como independiente igual? Tanto socialista como independiente. Yo creo que es momento de escuchar, ¿ya? Y por eso el debe de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay mucha efervescencia en la población. Y vemos, por ejemplo, escuchaba adelante, a los vecinos de Pampa Redonda reclamando que le solucionen sus problemas. Entonces, ¿cuál es la postura del Partido Socialista frente a los problemas de Pampa Redonda? ¿Ya? Tenemos una buena concejal, sabemos, y tengo la confianza en Daniela que ella va a poder responder, y va a responder como Daniela, pero también como partido en torno a eso. Pero hay otras demandas, hay otras necesidades que nosotros como partido tenemos que hacernos cargo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no van a terminar siendo los movimientos sociales que cada cual va a tensionar. Entonces, puesto con los recursos, ¿cómo soluciono tantas demandas? ¿Cuál es la priorización? Y esas son priorizaciones que se hacen de carácter político. Si lo trasladamos a una familia y vemos las necesidades que tiene un hijo, que tiene un papá, que tiene son inconmensurables. Sí, ¿cómo las ordenamos? Sí, eso es cómo hacemos política en la casa. Exacto, que viene el tema, nos queda pocos minutos, que toca el tema del rol de los partidos políticos, porque uno quisiera verlos a los presidentes, secretarios, la directiva, hablando, por ejemplo, de cosas que son abusivas para los ciudadanos, sacar la voz por los ciudadanos, decir, ¿sabe qué? Ya está bien, es una empresa privada, por ejemplo, el caso del Mall Paseo Urbano, que a uno le gustaría escucharlo, oiga, eso es impresentable, qué sé yo, hay tantos temas en tapete que uno quisiera escucharlo y uno quizás como ciudadano me podría empezar a encantar la política porque estoy viendo que un partido político X está sacando la voz por los ciudadanos, está diciendo, no, oiga. ¿Cuál es nuestra postura frente a eso? Yo lo tengo claro.
Mientras me cobren por estacionar en un lugar así, yo no voy a ir. Y voy a prefiero ir a un comercio de barrio, pero prefiero ir a un supermercado donde no me van a cobrar. Porque encuentro que es abusivo. ¿Ya? Es como si el día de mañana uno fuera al hospital y le cobraran por estacionar. Bueno, las clínicas lo hacen. Me parece mal. Me parece que no es el giro. Si lo que quieren es ordenar el uso de los estacionamientos, sí, tienen toda la facultad para hacerlo. ¿Ya? Pero cobrar, porque eso va dentro de la prestación. ¿Ya? Si yo lo que quiero es que la gente vaya... Pero los diputados hicieron las leyes, o sea, se envió la ley... pero están arrepentidos. Pero yo no he escuchado a ningún presidente de partido político nacional decir, ¿sabes qué? No sé, pues en este caso la nueva mayoría, por decirlo, nos juntamos y hacemos una declaración pública ante los medios, ¿sabe qué? Nos equivocamos y le pedimos al presidente, no sé, mejorar esto, terminar con esto. No hay un mea culpa, ahí están los mea culpa como el que usted está señalando, propio, personal, pero no es una colectividad, es decir, oye. Exactamente, ese es uno de los grandes debes. Estamos demasiado mediáticos en la política. O sea, en la respuesta. En la respuesta. Si hoy día se está reclamando por los estacionamientos, todos van a tener una respuesta. ¿Ya? Pero no hay una conducta final que nos lleve a eso. ¿Ya? El día de mañana va a ser el problema de Carabineros, ¿cómo es esto? Todos vamos a estar opinando y todos tenemos tremendos proyectos. ¿Ya? Pero cómo eso se traduce en el día a día, en la gestión, en el trabajo, es ahí donde nosotros, los que somos militantes de un partido, la ciudadanía, ¿cierto?, tiene que ir fiscalizando. A ver, mi diputado dijo que iba a hacer tal cosa, ¿lo hizo o no lo hizo? No lo hizo. Pucha, explicaciones, ¿por qué no? ¿Qué dicen nuestros parlamentarios respecto a los estacionamientos? ¿Ya? ¿Cuál va a ser su postura? ¿Cómo ha visto la clase parlamentaria en Magallanes? Más preocupado de quiénes son los candidatos, de cómo seguimos, de cómo viene la reelección. Yo entiendo, cada cual quiere seguir en esto. ¿Ya? Pero, ¿cómo es la candidatura de la Carolina Godoy? Es una candidatura que está prendiendo fuerte dentro de su partido, tiene el apoyo de su partido. Dentro de su partido. La dificultad que tienen todas las candidaturas es cómo prenden y entusiasman fuera del partido. ¿Ya? Y en las últimas candidaturas, al revés. ¿Ya? La primera postulación de Michelle Bachelet, la segunda postulación de Michelle Bachelet, no vinieron desde el mundo político. ¿Ya? Recordemos que fueron puestos a través de lo que fueron las encuestas, de cómo la ciudadanía lo fue posicionando. ¿Ya? No fue la clase política terminó por encantarse con... De que el Partido Socialista rechazó ahora en su último encuentro. Claro, entonces, esos son los espacios. Esos son espacios para debatir. Entonces debatimos cómo si nos gusta esto o lo otro. ¿Ya? Entonces, en lo personal, las candidaturas que vengan de la ciudadanía cuentan con todo mi beneplácito. Yo ahí voy a estar siempre dispuesto. Pero cuando viene esta imposición de una discusión central y así acá, me cuesta. Las discusiones entre cuatro paredes con verdades levantadas así, no me Por gusta. último, para despedir a Ramón, ¿cuándo se define de los candidatos a nivel local? A nivel junio-julio, ya queda muy ¿Usted? poco. No, pero cuando... Sí, junio-julio, pero ya antes ya una vez que ya estén acreditados como partido ya regional, van a ir a sus candidatos, eso ya es pronto. Eso es pronto, sí. No conozco la fecha exacta Ya. porque en realidad... Pero el nombre de Ramón Lobo está disponible. Está disponible dentro del Perfecto. Partido Socialista y va a estar siempre. Perfecto. Gracias, Ramón, por venir Gracias, al programa. Nelson. Conversaremos más cosas también importantes de nuestra querida región de Magallanes. Sí. Ramón Lobos, ciudadano hoy día, conversando también de su futuro político dentro del Partido Socialista y nos ha señalado, su apoyo es a Guillé en las presidenciales. Vamos a una pausa y continuamos.